Evoluciona o muere, gitano. Introducción. Segunda parte. 1. Introducción a la historia de los gitanos en España. La historia de los gitanos en España no ha sido todavía debidamente estudiada. Podemos encontrar referencias aisladas sobre ellos en obras de diferentes historiadores e historiadores de derecho. Pero no existe ni un solo trabajo dedicado a tratar en profundidad la historia de los gitanos en nuestro país, ni su situación jurídica, tanto en el pasado como en la actualidad. Las ideas más comunes que sobre los gitanos encontramos en la literatura se perfilan al examinar algunas definiciones. Para el filólogo e historiador Jerónimo de Feijóo, los gitanos son una asociación de individuos que en los distintos países desean llevar una vida errante. El diccionario de la Real Academia Española dice que el nombre de gitano deriva de egiptanos, y que se dice de una cierta raza de gente errante y sin domicilio fijo, que se creyó ser descendiente de los egipcios, y parecen proceder del norte de la India. 1970. En la Introducción a la Historia del Derecho Español, publicada en 1970 por J. Lalín de Abadía, se considera que gitanos, egipcianos, bohemians, etc. son grupos nómadas de procedencia incierta y de gran impermeabilidad social. 1970. Ciertamente es poco lo que se puede esperar de estas afirmaciones. Podríamos considerar 3 períodos fundamentales en la vida de los gitanos en España. El primero comienza con la aparición de los gitanos en España. Parece ser que en 1415, hasta el año 1499, en que sale a la luz la primera ley en contra de ellos. Podría llamarse a este el período de aceptación de los gitanos. El segundo está caracterizado por la persecución, y se extiende de 1499 a 1783, fecha en la que los gitanos son reconocidos como ciudadanos españoles. El tercer período, de 1783 hasta el presente, se caracteriza, por un lado, por la igualdad ante la ley, y por otro, por una desigualdad económica y social. Primer período. La acogida. En el año 1415 está fechado el primer documento que hace referencia a la entrada de los gitanos en España. Este documento, el primero conocido hasta ahora, fue descubierto recientemente en el archivo de la Corona de Aragón por A. López de Meneses, Pomesia, número 7780. Se trata de un guiaje expedido por el futuro Alfonso V el Magnánimo en Perpiñán el día 26 de noviembre de aquel año a beneficio de Tomás de Saba, que penetraba en la península para encaminarse como peregrino a Santiago de Compostela. Posteriormente, en 1425, encontramos una carta de paz otorgada a un gitano por Alfonso V. López de Meneses. Pomesia, I. 90. En ella el rey da órdenes a nobles, gobernadores y demás súbditos de forma que el amado y devoto nuestro, don Juan de Egipto Menor, sea bien tratado y acogido. Tendría que permitírsele ir, estar y pasar con su gente, caballerías y bienes. También se le debería proporcionar la ayuda y facilidades que requiriera. Y de todo esto, se ordenaba el cumplimiento bajo pena de incurrir en real ira. La carta tenía validez por 3 meses. El corto periodo de validez de estos salvoconductos explican la proliferación de tales documentos por España, y que con frecuencia varios de ellos se expidan a favor de los mismos gitanos. Así, podemos encontrar a un tal conde Tomás de Egipto Menor que entra en el reino de Aragón por los Pirineos en el año 1425, y 9 años más tarde encontramos un documento en Montblanc que renueva el salvoconducto otorgado a su entrada. Al igual que en otras partes de Europa, los gitanos recibieron en España en un principio honores y privilegios. Hay documentos en 1425 y 1491 que les eximen del pago de tributos en el paso de frontera, tanto para caballerías como para los bienes de valor que llevaran consigo, como oro y plata. Pero disfrutaban también de otras ventajas de tipo económico, tales como créditos y donativos en metálico, que los gitanos recibieron en momentos diferentes por orden del rey de Aragón. Los jurados de Castellón,
1471, regidores de Madrid, 1484, y otros. Al mismo tiempo, es interesante tener en cuenta que en muchos casos los condes y duques gitanos fueron considerados en algunos aspectos incluso por encima de la propia nobleza. Me refiero especialmente al permiso que obtuvieron de los reyes por el cual se les permitía el ejercicio de la justicia en resolución de sus propios asuntos. Encontramos alguna evidencia documental que nos indica el interés que por ellos demostraban la familia real y las autoridades. Tomaron medidas para prevenir ofensas cometidas contra los gitanos, tales como robos o crímenes. 1477. Y dieron también órdenes para asegurar su vida y propiedades. 1491. Pero aún más, el documento otorgado por Juan II al duque Pablo de Egipto Menor establece claramente que solamente el duque Pablo tendría jurisdicción sobre sus seguidores, y que solamente podría juzgarles y castigarles. Se decía también en el documento que las autoridades del reino deberían estar dispuestas a obedecer las órdenes del duque cuando éste lo requiriera para castigar a cualquiera de sus súbditos. 1471. Parece ser que las luchas y peleas entre diferentes grupos de gitanos no eran ni mucho menos raras, y el príncipe de Aragón, el futuro rey Fernando el Católico, recibió la petición de un conde gitano para que le protegiera, ya que otros 3 condes gitanos le estaban buscando para matarle. Fernando le prometió ayuda, y por carta de paso, informó a las autoridades de que el conde gitano se encontraba bajo protección especial del rey. 1475. En algunas ocasiones encontramos una estrecha relación entre gitanos y nobleza. Ocurrían también entre los primeros gitanos que penetraron en Andalucía, siendo recibidos y homenajeados por el condestable de Castilla, Juan Mata Carriazo. 1940. Este fenómeno no solo es cierto en los siglos XV y XVI, sino que alguna de la literatura biográfica del siglo XIX nos ofrece casos en los que un grupo de gitanos vivían bajo la ayuda y protección de un noble, e incluso de algún noble que vivía como vagabundo con los gitanos. La causa no ha sido hasta el presente bien analizada, pero podemos sospechar que será muy diferente en el siglo XIX a las que pudieran originar tal situación en la segunda mitad del siglo XV. El número de personas que, según los documentos, componían aquellas bandas que por primera vez entraban en el país varía de 12 a 100 personas, aunque en muchas ocasiones se refieren simplemente a su entrada en gran número. Pero si seguimos los pasos de los mismos condes y duques a través del país, podemos ver que en lapso de pocos años su número se había duplicado, o, como ocurre otras veces, reducido a menos de la mitad. Es imposible, dado el objetivo de este trabajo, indagar sobre las razones para estas variaciones numéricas, pero podemos sospechar que varios factores pudieran haber contribuido a ello, tales como las luchas entre bandas, las disensiones internas, y también la incorporación al grupo de personas no gitanas, hecho que brevemente se apunta en algunos manuscritos. Es sorprendente cómo ingeniaron los gitanos su entrada en el país para lograr tan brillante recibimiento. Sin duda, alguna de las razones fundamentales se podrían encontrar en las ideas y valores de los españoles de aquel tiempo. Había habido varios siglos de luchas contra el Islam, el espíritu de cruzada cristiana se encontraba en su clímax. Mientras algunos gitanos seguían entrando en España por primera vez, la batalla final de la Reconquista estaba sucediendo. A los monarcas de la España unida se les daba el título de católicos, y se funda la Inquisición. Si las ideas y religiosas prácticas se mantenían en una condición de euforia durante este periodo, me parece que se puede decir que los gitanos eligieron la mejor forma de introducirse en los reinos hispanos. La mayor parte de los documentos hacen hincapié en el hecho de que los egipcianos andaban errantes por el mundo como peregrinos. Uno de ellos, de los consellers de Igualada, señala que la razón de su peregrinar era estrictamente religiosa, según ses nostre per lectres de Bulla del Ditzampare, Pomesia, volumen 5. Otros nos dice que estos extranjeros fueron conquistados por el Gran Turco y su fe cristiana destruida,
López de Meneses. Volumen 111. Página 104. Pero siendo cristianos de corazón, se habían encaminado a Roma para visitar al Papa, quien, perdonando sus pecados, les puso como penitencia el peregrinar a diferentes templos de la cristiandad, los de Santiago, San Pedro y San Pablo, según otros manuscritos. Durante el siglo XV, se presentaron como peregrinos extranjeros que se dirigían a Santiago de Compostela, y esto explica en parte el porqué de la benevolencia con la que se les acoge, y el porqué de ciertos privilegios y beneficios que en otro caso nos sería difícil de entender. En aquellos días, los peregrinos disfrutaban de un estatus especial en los reinos hispanos cristianos. La ley llamada Paz del Camino se aplicaba a cualquier persona que se dirigía en peregrinación hacia Santiago, especialmente a través de la ruta francesa. Por esta ley, se garantizaba a los peregrinos su seguridad personal, y solamente el rey se reservaba el derecho de intervenir en aquellas ofensas contra la ley que pudieran ocurrir sobre tales rutas. Lalín de Abadía. 1970. La Paz del Camino. Las cartas de paso que muchos gitanos llevaban consigo otorgadas por los reyes de otras naciones, y la ideología que sobre la cristiandad se mantenía en aquel tiempo, pudieron muy bien dar a los gitanos aquella posición privilegiada que disfrutaron durante la mayor parte del siglo. Hasta la década de los 90 del siglo XV, la mayoría de los gitanos llegaron por la ruta de Santiago. Invariablemente se hacen llamar de Egipto Menor. Los documentos también se refieren a ellos en muchos casos como bohemians, adoptando la terminología francesa basada en aquellos que llevaban las cartas de Segismundo de Bohemia. Pero desde los años 80, otras bandas de gitanos habían aparecido por la costa mediterránea y recibían el nombre de grecianos. López Meneses indica que así como los egipcianos llegaban a los Pirineos provenientes de Europa Central, los grecianos de Europa Central, los grecianos llegaban por el Mediterráneo, procedentes de los países costeros. Pomesia, volumen 2, página 104. Las primeras de estas bandas de grecianos estaban conducidas por Juan de Costa, que había huido de Grecia, escapando de las invasiones otomanas. Le fue concedida una carta de paso en la que se le reconocía cierta autoridad que podía ejercer sobre los refugiados que llegaban de Grecia. Incluso se le reconocía el derecho a exigir tributación a las caravanas de estos refugiados. Muy pronto Juan de Costa había abusado de estos poderes, y no solo pedía la tributación, sino que a veces obligaba a estos inmigrantes a unirse a su propia caravana como siervos. Su carta fue abolida, pero no pareció tenerlo muy en cuenta. Fue entonces cuando dio comienzo la primera persecución contra un gitano en España. Las causas que condujeron a la reacción contra los gitanos se encuentra recogida en la pragmática firmada por los Reyes Católicos en el año 1499, está dirigida a ellos, y creo que merece la pena citar algunos párrafos. Sabed que se nos ha hecho relación de que vosotros andáis de lugar en lugar muchos tiempos, con acento años a, sin tener oficio ni otra manera de vivir alguna, salvo pendiendo limosna, con acento hurtando, con acento trafagando, engañando con acento faciendo vos fechiceros, con acento, faciendo otras cosas no debidas ni honestas. Por todas estas razones a los egipcianos caldereros extranjeros se les ordenaba tomen asiento, y sirvan a señores y nunca más vaguen juntos por los reinos. Las penas por actuar de otra manera sería el látigo por primera vez, el corte de orejas en la segunda, y el exilio en cualquier caso. Ferrer. 1953. Según Walter Starkie en 1953, estas medidas, y otras tuvieron el efecto de dispersar a los gitanos por toda Europa. Pero de hecho nos encontramos aquí al final del siglo XV, y la dispersación de los gitanos sobre Europa había ocurrido ya con anterioridad. Lo que es también muy claro, es que los gitanos no hicieron demasiado caso a las amenazas de la pragmática. Para afirmar esto, es suficiente tomar en consideración el número de medidas adoptadas en contra de ellos desde el año 1499 al 1783.
Durante este periodo de tiempo existen en su contra 27 intervenciones de las Cortes españolas, 28 pragmáticas reales y decretos del Consejo Asesor de Castilla, 27 leyes portuguesas, y aproximadamente 20 edictos distribuidos entre Cataluña, Navarra, Valencia y Granada, Ferrer, 1965. Sin embargo, sí que se consiguió el asentar a algunos gitanos, que a partir de entonces, vivirán conjuntamente en ciertos barrios de las afueras de pueblos y ciudades, de forma similar a como los encontramos hoy. Se les llamaron gitanerías, de la misma forma que los barrios judíos se habían llamado juderías desde mucho tiempo atrás. Segundo periodo. La persecución. El periodo de persecución ocupa el tiempo transcurrido desde la promulgación de la pragmática de 1499 hasta el año 1783. Vamos a examinar algunos aspectos que, tal como aparecen en la legislación referida a gitanos, parece ser las más importantes en relación a su situación en el sistema social español. Estos aspectos, como la influencia de la religión, los intentos de situarlos en asentamientos permanentes, derechos y obligaciones, etc., se verán por separado, siguiendo la evolución de cada uno de ellos durante este periodo. Solamente para el propósito de este capítulo concreto, entenderé por derechos legales aquellos que aparecen de forma explícita y específica en la legislación de los diferentes siglos. En caso de no ser así, haré referencia a ellos como derechos simplemente, o derechos comunes. Así, por ejemplo, durante el reinado de Felipe V, los gitanos fueron privados de ciertos derechos comunes, tales como el derecho a casarse entre ellos, o a llevar a cabo sus propias fiestas y ceremonias como bodas, o el derecho a hablar el caló. Se les excluía también de ciertos derechos legales, tales como la libre elección del lugar de asentamiento, el derecho a recurrir contra las decisiones de la justicia, o como la ocupación de cargos públicos. Muchos de los decretos y leyes que aparecieron durante los siglos XVI y XVII, y hasta finales del siglo XVIII se dirigían por general a conseguir bien el asentamiento permanente de los gitanos en un lugar fijo, o su expulsión de España. En el reinado de Carlos V encontramos varias medidas interesantes dirigidas a producir el asentamiento masivo de los gitanos. La persecución de Carlos V se dirigía contra aquellos que aún permanecían siendo nómadas o errantes siendo varón, sin oficio, o sin vivir con señor. 1539. En otras ocasiones, se concede a los gitanos un periodo de tiempo para que se asentaran en un lugar concreto. Felipe III en 1619 fue el primero en establecer en qué sitio debían asentarse los gitanos, y en qué lugares les estaba prohibido vivir. Ordenó a los egipcianos fijar su domicilio en aquellas villas y lugares que tuvieran una población superior a 2000 habitantes. Más tarde se añadió también que nunca deberían de vivir juntos en grupos, sino que deberían de asentarse dispersos entre la población, tratando por este procedimiento de acelerar su integración al resto del país. 1633. El último de los Austria, Carlos II, señaló una lista de 41 localidades como los únicos sitios donde, desde aquel momento, les sería permitido asentarse a los gitanos. Añadía este monarca que nunca podrían abandonar su lugar de asentamiento sin un permiso especial de los justicias de la localidad. 1695. No hay duda de que todos estos ejemplos ilustran la posibilidad de que muchos gitanos estuvieran ya asentados con anterioridad a la llegada de los Borbones. Pero el caso es que también muchos permanecían errantes, e incluso algunos continúan errantes en 1975. Quizás sea precisamente este hecho uno de los que ha contribuido más decisivamente a que los gitanos fueran privados de muchos derechos, incluidos los legales, y de oportunidades a las que otros individuos tenían acceso. Desde finales de la Edad Media, cualquier persona que estando en España no permanecía a una unidad local era considerada extranjera. La condición de extranjería implicaba, por un lado, que el individuo podía acceder a los beneficios de derecho privado, tales como recurrir a la justicia cuando se había cometido un delito contra él,
o la normativa especial del tipo que vimos existía para los peregrinos, ley de paz del camino. Pero no podían reclamar los derechos derivados del derecho público. Por otro lado, la distribución de derechos y beneficios que el consejo de una comunidad local administraba se llevaba a cabo sobre la base de una diferenciación entre la persona que tenía una casa en la localidad, la persona que vivía permanentemente en vivienda perteneciente a otro, como una posada, y finalmente el extranjero. Mientras el primero podía reclamar la totalidad de los derechos que beneficiaba a la comunidad local, propiedad, protección, etc., el último se encontraba absolutamente desprovisto de estos derechos. Esta condición de extranjeros solamente podía modificarse a través de la concesión de una carta que otorgaba, o bien el rey, o bien las cortes. La idea de otorgar cartas de naturaleza a los gitanos estaba muy lejos de su propósito. De otra manera, solamente construyendo una casa y habitándola durante varios años, podían su habitante adquirir el estatus de miembro de la comunidad, y esta idea estaba, a su vez, muy lejos de las intenciones de los gitanos. Derechos y deberes. Incluso la consideración legal de una persona, la personalidad jurídica, estaba sujeta, y todavía lo está, al vínculo entre el individuo y su lugar de residencia. Finalmente, la educación toma su condición de obligatoriedad en el siglo XVIII. Y no es necesario explicar que las personas de vida errante no tenían posibilidad ni de cumplir con este requisito ni de disfrutar de sus beneficios. Sin embargo, esta medida fue de hecho más teórica que real, y, como las órdenes de expulsión contra los gitanos, fue repetida una y otra vez hasta el 1970, en que el gobierno reafirmó la naturaleza obligatoria de enseñanza. La religión ha sido un factor que ha condicionado la situación jurídica de los gitanos en España. Ante esto podemos adoptar dos perspectivas diferentes. La primera sería que la religión suponía un medio real de acceder a un estatus legalmente reconocido, incluso para aquellos que estaban ya asentados. La segunda sería que la religión funcionaba en parte como vía de obtención de otros derechos y de movilidad social. Desde los primeros tiempos de la Edad Media, el bautismo en el seno de la Iglesia de Roma fue cualificación esencial para la adquisición de un estatus legalmente reconocido para cualquier habitante de España. Esta ley se mantuvo vigente a lo largo de todo el periodo de la vida de los gitanos en nuestro país que tratamos ahora, de 1499 a 1783. Y existe evidencia documental de que muchos gitanos, especialmente errantes, no cumplían con este requisito. Podríamos pensar que simplemente no querían bautizarse, pero hemos visto también hasta qué punto se había legislado una persecución contra los errantes, y, como veremos más tarde, ni tan siquiera las iglesias se prestaban como lugares seguros para ellos. Aún más, durante la primera mitad del siglo XVI, cuando la conversión a la religión católica apareció como un medio para evitar la expulsión, tanto para los judíos como para gente del Islam, los gitanos no podían disfrutar de esta dispensa, ya que algunas de las normas legales dictadas contra ellos hacía constar que deberían de ser expulsados del país, aun en el caso en que se hubieran hecho ya católicos. La religión era también una vía de acceso a otros derechos, y posibilitaba una movilidad social. Durante el siglo XVI y XVII, los estatus de pureza de sangre documentaba las pruebas con que el individuo contaba para demostrar sus ascendientes cristianos hasta 4 generaciones de profundidad, y para demostrar también que en ningún caso estos antepasados habían sido acusados de ningún tipo de ofensa contra la Iglesia. Sin estos documentos, un individuo no podía tomar parte ni ser miembro de una corporación. Si los nómadas no bautizaban a sus hijos en muchos casos, como parece, esto ha tenido que ser también un fuerte inconveniente para aquellos gitanos que estaban asentados, ya que aunque estos quisieran bautizarse, y aunque estuvieran bautizados, difícilmente estaban en condiciones para probar la pureza religiosa eclesiástica en 4 generaciones anteriores. Durante el siglo XVIII estos documentos perdieron importancia. Pero en épocas tan recientes, como son los comienzos del siglo XIX,
La evidencia de haber sido bautizado se requería todavía para la ocupación de un cargo o asistencia. El segundo aspecto que podemos examinar en relación a la influencia del catolicismo en la situación jurídica y social en general de los gitanos es el de las ofensas cometidas contra la religión y la Iglesia. Se acusó a los gitanos de inmoralidad porque la mayoría de ellos no contraían matrimonio en el seno de la Iglesia católica, sino que llevaban a cabo sus propias ceremonias demoníacas. También, y principalmente, se les acusó de practicar la brujería y la adivinación. Estas acusaciones se repiten una y otra vez en los diferentes decretos y leyes promulgadas contra ellos, al igual que aparecen profusamente en la literatura de la época. La Inquisición conoce su momento de mayor actividad durante los siglos XVI y XVII, y aunque su desaparición oficial se produce en el siglo XIX, se puede decir que de hecho había desaparecido como institución activa e influyente ya a lo largo del siglo XVIII. Según Gorgorow, 1841, lejos de lo que uno podía esperar, el Santo Oficio incluía en sus archivos solamente un número extremadamente limitado de expedientes abiertos contra gitanos. Haciendo referencia a las palabras de un exministro del Santo Oficio, dice: la Inquisición los ha mirado siempre con indiferencia, ya que no se podía esperar daño real a alguno de los gitanos ni hacia la Iglesia ni hacia el Estado. El Santo Oficio ha reservado siempre sus iras para gente muy distinta. Sin embargo, sería importante el poner a prueba la afirmación de Borrow y, como ocurre con otros aspectos de la historia de los gitanos en España, urge realizar una investigación en este sentido. Como veremos más adelante, aunque este segundo aspecto de influencia eclesiástica y religiosa ha desaparecido casi totalmente hoy en día de una forma oficial, la importancia del bautismo, entre otras cosas, como medio de acceder a un estatus legal se sigue manteniendo. Hablaremos de ello con detenimiento en el siguiente capítulo. El último aspecto que tomar en consideración para ilustrar este periodo de reacción en contra de los gitanos es el de las distintas órdenes dadas por reyes y autoridades en el país, por los cuales los gitanos se veían excluidos de diversos derechos, incluidos algunos derechos legales de los que otros disfrutaban. Pero antes creo que merece la pena recordar que aunque estos decretos y órdenes se dirigían de forma especial contra los gitanos, desde principio del siglo XVI, y hasta el final de él, los gitanos estaban a menudo asociados con no gitanos, mendigos y ladrones en muchos casos. Walter Starkie, actualmente director del Gypsy Lore Society en Liverpool, señala que los gitanos españoles, sin privilegios, con pocas oportunidades y perseguidos, se mezclaron con no gitanos del AMBA. Según Starkie, los gitanos les dotaron de organización de que carecían. De tal forma que había ahora una AMBA organizada. Starkie, 1953. Los gitanos tenían sus propias normas, que posibilitaban una organización corporativa del grupo y que castigaba, a través de leyes concretas y de un sistema de autoridad organizada, a aquellos miembros del grupo que pudieran servir de informantes a las autoridades. Se agrupaban en grupos pequeños y contactos. El principio de autoridad se basaba en la edad. Utilizaban una lengua propia como medio de comunicación entre ellos en aquellas situaciones en las que estaban particularmente interesados en mantener en la ignorancia a los no gitanos. Sus contactos y sus normas de hospitalidad interna aparecían previstos dentro del propio modelo de dispersación del linaje. Todos estos factores pudieron de hecho haber servido de base de sustentación al comentario de Starkie. Esto también nos da una explicación más al interés de las autoridades en poner bajo control a los gitanos y a los que con ellos se habían asociado, siguiendo de cerca sus movimientos e intentando asentarles con otros españoles en poblaciones estables, de forma que no se pudieran dar lugar a la formación de grupos organizados autónomos. Así, este período incumbía también, en algunos casos, aunque indirectamente, a aquellos no gitanos que pudieran vivir asociados con ellos. La exclusión de los gitanos de algunos derechos de los que disfrutaban otros españoles aparece en la totalidad del período.
mientras Carlos V estaba interesado durante la primera mitad del siglo XVI en la expulsión de los gitanos del país, o en su asentamiento. Felipe II, en la otra mitad del siglo, en 1560, 1570 y 1586, estaba esencialmente interesado en controlar sus actividades, y en integrarles y mezclarles en el resto de la población. Prohibió todas las costumbres de los gitanos, tales como la vida errante, ornamentos, formas de vestir, ceremonias prácticas de la buena ventura, utilización de su lengua, e incluso el mero hecho de mencionar el nombre de gitano. Hizo también obligatorio que cualquier gitano que quisiera comprar o vender cualquier cosa, tuviera en su poder para poder hacerlo un carnet judicial especial en el que tendría que constar todas las características de la transición y los datos personales del gitano minuciosamente. De no ser así, el objeto que vendiera, se consideraría como robado. 1586. Su sucesor, Felipe III, en la primera mitad del siglo XVII, 1619, fue informado de que había gitanos que continuaban estafando y engañando en muchas transacciones, especialmente en las de los caballos, burros, y animales de tiro en general, y que las órdenes de Felipe II no habían sido obedecidas. Fue él entonces quien prohibió a los gitanos el comerciar en caballerías de cualquier tipo. Este decreto contra el chalaño de los gitanos fue renovado varias veces hasta el final del siglo XVII. En los últimos años del siglo XVII, se les ordenó que no se movieran del lugar en que estuvieran asentados, y se les prohibió terminantemente la posesión de caballos y de armas de fuego. La restricción de las ocupaciones que podían tener fue haciendo las alternativas más y más limitadas, hasta que Carlos II les negó el derecho a elegir cualquier otro tipo de ocupación distinta al trabajo agrícola. 1695. Durante la primera mitad del siglo XVIII, con el primer Borbón, Felipe V, la situación de los gitanos va siendo progresivamente difícil. Como vimos, les niega el derecho a protestar contra las decisiones de los justicias. También excluye a los gitanos de las amnistías generales, junto con los criminales, y al mismo tiempo les niega el derecho de asilo en una iglesia o convento, derecho este que se concedía a cualquier persona perseguida, incluso a un asesino. El mismo monarca renueva las disposiciones de sus antecesores encaminadas a limitar las ocupaciones de los gitanos a las agrícolas, y a mantener a aquellos que ya se había asentado en el interior de su localidad de asentamiento, negándoles el derecho a moverse de ellas libremente. El resto, los que aún continuaban una vida errante, fueron considerados bandidos en cualquier caso y declarados fuera de la ley. Felipe V dictó órdenes contra los gitanos en 1705, 1724, 1745 y 1746.